Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a nuestras actividades docentes de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología. Les saluda el doctor Marco Rivera Mesa, médico pediatra, iniciando con esta charla una serie de actividades de dermatología neonatal y pediátrica. El día de hoy vamos a centrarnos en la morfología y evaluación de las lesiones dermatológicas en el recién nacido. Prácticamente, cuando tenemos un recién nacido, muchas veces lo que menos percibimos es la piel del mismo, sino que nos estamos centrando en las patologías propias. Sin embargo, si revisamos cuidadosamente, la piel puede darnos elementos importantes que pueden llegar a un diagnóstico de otras enfermedades. A manera de introducción, podemos decir que estos hallazgos neonatales pueden ser transitorios, como un eritema tóxico neonatal. Pero también, como decíamos anteriormente, puede ser signo de enfermedades internas o alteraciones genéticas importantes como la incontinencia pigmentaria o algunas infecciones como el virus del herpes simple. En neonatos es muy importante identificar estos hallazgos siempre y cuando tengamos un correcto diagnóstico, una anamnesis completa y una exploración física adecuada. También es importante hacer ver de que hay diferencias tanto en el recién nacido como en el niño mayor y en el adulto. Prácticamente se dice que casi todos los recién nacidos tienden a tener o a presentar alguna forma de lesión cutánea. La mayoría, pues, son autolimitadas, son lesiones fisiológicas, son transitorias. Sin embargo, esta es una causa frecuente de por qué los padres llegan con sus hijos a las consultas y demandando, pues, algunos estudios que realmente son innecesarios. Entonces, es importante de que reconozcamos estas lesiones benignas y podamos dar una información adecuada. Una gran variedad se presenta en el periodo neonatal y tienen una evolución limitada, como ya señalábamos anteriormente, durante las semanas o los primeros meses de vida. Ya decíamos que es muy importante que tengamos una anamnesis exhaustiva, ya que en el marco del recién nacido, esto no solo incluye la anamnesis prenatal y perinatal, sino también los antecedentes familiares, maternos y paternos que se puedan suscitar. En la anamnesis prenatal, las preguntas deben examinar la ingesta de fármacos prescritos y no prescritos, donde pues es frecuente que las madres se automediquen, así como sustancias controladas o incontroladas como el tabaco, el alcohol, cocaína y otras drogas ilegales. La fenitoína, ácido valproico, que se utilizan mucho en las epilepsias, los dicumarínicos, el dietilestilbestrol, los retinoides sistémicos, los derivados de la tetraciclina y penicilamina son teratógenos muy conocidos. Muchos pues no se utilizan, pero muchos también se pueden ser automedicados por los pacientes. Las infecciones más importantes en el periodo natal, como el TORCH, virus de papiloma, virus del VIH, pueden dar lugar también en lactantes importantes efectos cutáneos y sistémicos, que ante la ausencia o la negativa muchas veces de este dato por parte de los padres, nosotros podemos llegar a un diagnóstico si reconocemos las lesiones que se presentan por este tipo de enfermedades. Durante la anamnesis materna podemos investigar la edad materna avanzada durante el embarazo, ya que esta se relaciona con alteraciones cromosómicas importantes, sobre todo el síndrome de Down o la trisomía 21. El lupus eritematoso sistémico y enfermedad del colágeno pueden estar relacionadas, ya que esto puede producir en el neonato el lupus eritematoso neonatal. Las enfermedades adquiridas durante la gestación, como son la diabetes gestacional, pero también la diabetes mellitus, también pueden afectar el desarrollo fetal y como primera instancia nos pueden dar algunas lesiones dermatológicas. Algunas gestaciones previas que acabaron en abortos espontáneos pueden sugerir enfermedades dominantes ligadas al cromosoma X o autosómicas recesivas que pueden provocar la muerte intrauterina. Como podemos observar, la anamnesis materna nos da en alguna medida información suficiente para poder ir haciendo diagnósticos diferenciales y para poder establecer un diagnóstico definitivo.
Seguido, ¿verdad?, de esta anamnesis materna podemos también investigar la presencia de polidráneos que se asocia con trisomía, la epidermólisis ampollosa debido a alteraciones en la unión dermoepidérmica se ha asociado también a atresia de píloro. Los padres no están exentos de esta situación, ya que una mayor edad paterna también se relaciona con mayor riesgo de síndrome de Down y de Apert, de acondroplasia y de neurofibromatosis. Y es así, pues, como podemos ir introduciéndonos poco a poco en un diagnóstico de este tipo de afecciones. Los prematuros ya sabemos que tienen una mayor incidencia de hemangioma. Los de término tienen mayor incidencia de eritema tóxico neonatal y algunos lactantes posttérminos presentan después del parto una descamación de la piel, que puede ser normal en muchos casos. Un parto prolongado puede indicar una ictiosis ligada al cromosoma X. Hablando un poquito de la anamnesis materna familiar, pues ya hemos hablado de la importancia de la edad de los padres. Algunas enfermedades cutáneas de las mucosas, por ejemplo, que se pueden suscitar en padres, en hermanos o en tíos, antecedentes de ampolla, fragilidad cutánea, defectos ectodérmicos o marcas de nacimiento, que también pueden ser transmitidos de forma genética hacia el niño. Antecedentes de enfermedades sistémicas relevantes, anomalías congénitas o enfermedades genéticas. Y antecedentes de enfermedades infecciosas como el virus del herpes simple, sífilis o VIH, que ya habíamos hablado anteriormente. Dentro de la anamnesis obstétrica podemos investigar embarazos previos, abortos, serologías maternas, siempre haciendo énfasis en las enfermedades infecciosas. Algunas enfermedades que pueda tener la madre, cirugías, fiebre o lesiones cutáneas. Los medicamentos utilizados durante el embarazo, como señalábamos al inicio. Pruebas prenatales como amniocentesis que pueden dar lugar, ¿verdad?, a bandas o bridas que se pueden quedar, cicatrices que pueden quedar ahí intrauterinamente. Muestras de membranas coriónicas. El tiempo de ruptura de membranas amnióticas, esto es importante porque esto puede suscitar también bandas que puedan tener alguna lesión, amputación de miembro en el feto al momento de nacer. Duración del parto, ya sabemos que entre más prolongado puede dar a un nacimiento posttérmino con principales eventos cutáneos y complicaciones que se pueden dar durante el parto. Monitorización intrauterina, sobre todo cuando es invasiva. Las características del líquido amniótico, si es meconio, purulento, oligohidrácneo o polihidrácneo, ya señalábamos la importancia de cada uno de estos. La fiebre antes o después del parto. Pérdida del bienestar fetal. Forma del parto, ya sea por ventosa, forceps o cesárea. En este caso, pues, ya es muy poco común que se estén utilizando ventosas y forceps, pero sí la cesárea ha ido incrementando su incidencia como tal en muchos de los países. Y alteraciones de la placenta que nos pueden indicar si hay una placenta que está muy madura, que está calcificada, entonces nos va a indicar por una probable afección materna, ejemplo, diabetes, o nos puede indicar que hay pérdida del bienestar fetal, o nos puede indicar a pacientes que tengan crecimientos intrauterinos retardados que también pueden tener manifestaciones cutáneas importantes. Ya hablando un poco de la anamnesis neonatal, es importante la edad gestacional, peso al nacer en relación con la edad gestacional, bajo, normal y alto. Esto es lo que señalábamos anteriormente, el crecimiento intrauterino retardado que nos puede dar lugar a manifestaciones cutáneas sistémicas. Necesidad de reanimación, ya que pues, los pacientes que se están reanimando, sobre todo vigorosamente, pueden haber lesiones importantes en la piel como esquimosis, quemaduras, etc. Medicaciones antes y presentes, antecedentes cutáneos, inicio, morfología, distribución, tratamiento previo y evolución del mismo. Lesiones que se puedan presentar o rash, antecedentes médicos quirúrgicos en general que incluyen anomalías estructurales, antecedentes de letargia, irritabilidad o intolerancia a la alimentación, que esto puede suceder cuando tenemos pacientes con trastornos metabólicos importantes y que nos pueden dar anomalías estructurales posteriormente.
Ya hablando un poco de la evaluación y la exploración cutánea que debemos de realizar en estos pacientes, sabemos que debemos comenzar específicamente inspeccionando y luego palpando al paciente. No hacemos otro tipo de exploración. En este caso, separamos el cuerpo en segmentos para asegurar una exploración completa. Cabeza, troncos, extremidades. La inspección de las lesiones deben definir las lesiones primarias y secundarias, los colores de las lesiones, los márgenes definidos, la configuración y la distribución de estos hallazgos cutáneos relevantes. Las lesiones primarias y secundarias más relevantes deben ser las primeras en identificarse. Hablábamos un poco que hay diferencias importantes en la piel, ya sea del neonato, del niño mayor y del adulto. Estas consideraciones, por ejemplo, que son únicas en el periodo neonatal, podemos ver que hay una ausencia de patrón de crestas dérmicas y de fibrillas de colágeno bien desarrollados dentro de la dermis papilar. Los recién nacidos, por esta razón, están propensos a desarrollar muchas vesículas. Las epidermas con estrato córneo relativamente fino, sobre todo en los recién nacidos inmaduros, dan lugar a un aumento de la pérdida transepidérmica de agua, lo que desarrolla en cerosis, que es prácticamente esa deshidratación epidérmica que se puede observar. Una epidermis inmadura es bastante frágil, propensa a los traumatismos en los sitios de maceración y fricción. En este caso podemos tener prematuros que cuando estamos monitorizándoles con sensores, con termómetros, con estetoscopios, podemos ocasionar lesiones en la piel importantes debido al desarrollo inmaduro de esta epidermis. Pérdidas de la barrera cutánea que aumenta la susceptibilidad a sufrir infecciones cutáneas, tanto por bacterias como por especies de cándida sobre todo. Entonces estos prematuros, de igual manera, pueden tener o ser propensos a tener infecciones por hongo. Y la composición de la grasa subcutánea, que puede ser sensible a sufrir hipoxia. Entonces tenemos lo que comúnmente podemos observar como necrosis gracias subcutánea en este tipo de pacientes. Entonces, como observamos, estas situaciones básicamente se dan específicamente en el periodo neonatal. Cuando ya va desarrollando, madurando la piel, pues pueden ser que estas condiciones vayan a desaparecer. Sin embargo, en los prematuros, pues hay un tiempo considerable para que esto no suceda y nos puede llevar a la postre, pues, a complicaciones importantes. Bien, una vez ya visto estas consideraciones previas, vamos a empezar a ver lo que son las lesiones primarias y secundarias. Vamos a observar algunas fotos y vamos a dar algunos ejemplos de algunas afecciones que se pueden dar producto de este tipo de lesiones. Como su nombre lo dice, lesiones primarias se definen como aquellas que aparecen de nuevo, o sea, de primera instancia, y por tanto son típicas de la evolución de la enfermedad. La primera lesión que podemos describir es la mácula, que es una lesión circunscrita, plana, con cambios de color de hasta 1 centímetro de tamaño. Si bien el término muchas veces se utiliza para lesiones de más de 1 centímetro, por definición no son palpables. Entonces esto puede ser un poco variable, que si tiene 1 centímetro, que si tiene un poquito más. Sin embargo, pues lo ideal es que no sean palpables y eso es una mácula. Ejemplo, tenemos máculas en forma de hoja de fresno, máculas café con leche, como vemos en la neurofibromatosis, o malformaciones capilares. La mancha es una lesión plana, igual que la mácula, sin embargo, esta pues es mayor de 1 centímetro, entonces es la diferencia importante entre una mancha y una mácula. Tenemos también por definición, ¿verdad? No son palpables. Tenemos el nevo despigmentado y las manchas mongólicas, el nevo simple y la enfermedad, pues una neurofibromatosis como la enfermedad de von Recklinghausen, también puede producir manchas café con leche como la que señalábamos anteriormente. La pápula ya es, ¿verdad?, una lesión circunscrita de hasta 1 centímetro de tamaño, pero la elevación puede acentuarse con una iluminación oblicua, o sea, ya es una lesión elevada. Tenemos casos de verruga, acné miliar, santuragranuloma juvenil, pero lo más típico que nosotros observamos son los granulomas umbilicales que nos llevan frecuentemente a la consulta externa. Entonces, esa es una lesión de tipo pápula que, pues, ¿verdad? Lo más común que nosotros vemos es el granuloma umbilical.
Las placas son lesiones circunscritas elevadas parecidas a una meseta sólida, mayor de 1 centímetro. En este caso tenemos mastocitoma, los nevos sebáceos o solamente los nevos, que se pueden observar sobre todo en el cuero cabelludo, así como lo observamos en la foto que ponemos adjunta aquí. Los nódulos son lesiones circunscritas elevadas, sólidas, con profundidad hasta de un tamaño de 2 centímetros. En este caso tenemos los quistes dermoides o los negroblastomas. Aquí en la foto podemos observar que tenemos un santo granuloma juvenil. Entonces este es un nódulo que lo podemos ir identificando de acuerdo a el tamaño, la profundidad que podemos medir u observar en este paciente. Ya los tumores, ¿verdad? Son lesiones circunscritas elevadas, sólidas, con profundidad mayor de 2 centímetros. En este caso podemos ver los hemangiomas, los lipomas o los rhabdomiosarcomas. Ahí tenemos el ejemplo pues, de un hemangioma que se puede clasificar una lesión primaria como tumor. Las vesículas ya son lesiones circunscritas elevadas, pero que tienen líquido de un tamaño de hasta 1 centímetro. En este caso podemos ver ejemplos como el herpes simple, varicela, la miliaria cristalina. Y aquí traemos un ejemplo pues, de lo que es la acropustulosis del lactante, que son vesículas llenas de líquido de hasta 1 centímetro o menos de tamaño. Entonces, algunos ejemplos que podemos ver o que hemos visto pues, en nuestras prácticas cotidianas. Las ampollas ya son igual que las vesículas, sin embargo, estas tienen un tamaño mayor de 1 centímetro, siempre llenas de líquido. Y aquí tenemos las ampollas por succión, que son aquellas donde el niño se mete el dedo y empieza a desarrollar ampollas, pues se llaman ampollas por succión. La epidermólisis ampollosa o el impétigo ampolloso. Acá le traemos una imagen de una ampolla de una reacción por picadura de insectos. Como observamos, ¿verdad? Mayor de 1 centímetro, llena de líquido, probablemente cristalino. Ya el abón son lesiones circunscritas elevadas, edematosas, con frecuencia que son evanescentes, causadas por la acumulación de líquido dentro de la dermis. En este caso, lo más típico que podemos observar son las urticarias, reacciones a picaduras de insectos o erupciones por fármaco, como se presenta en la diapositiva que tenemos ahí. Las pústulas son lesiones circunscritas elevadas, llenas de líquido, pero en este caso son purulentos. Entonces, el tamaño menor de 1 centímetro. Se observan, pues las características son igual que las vesículas. Sin embargo, las vesículas son líquido cristalino y en este caso es un líquido purulento. Podemos observar en este ejemplo la melanosis pustular neonatal, como la que estamos viendo en la gráfica, el eritema tóxico neonatal o la acropustulosis infantil. Básicamente, pues, ningún tratamiento específico para estas situaciones, ¿verdad? Ya señalábamos anteriormente que la mayoría, pues, son benignas y desaparecen en la medida de que el niño va aumentando o incrementando su edad. Ya los abscesos, ¿verdad? Son lesiones circunscritas elevadas, mayor de 1 centímetro, pues, que tienen un líquido purulento. Ya aquí necesitamos, sí, un grado de intervención. Y en este caso tenemos, pues, las piodermias, que son el ejemplo típico de los abscesos, como el que mostramos, pues, en la figura. Bien, esas serían las lesiones primarias que nosotros observamos. Las lesiones primarias son las que aparecen de primera instancia. Luego vienen lo que son las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias se producen específicamente por modificación de las lesiones primarias, bien por el individuo o a través de la evolución natural de la lesión en el ambiente. Muchas veces observamos pues, de que las lesiones primarias aparecen, se empiezan a rascar, se empiezan a pinchar las lesiones, empiezan a ponerse algunas condiciones que evolucionan a otras lesiones secundarias. Y casi siempre, en la mayoría de las veces, el motivo de la consulta son lesiones secundarias que nosotros estamos viendo. Y no es con la anamnesis adecuada que es que podemos diferenciar de que este paciente tuvo una lesión primaria de otro tipo.
Y también muchas veces estamos tratando lesiones secundarias que han sido complicaciones de las lesiones primarias. Las costras, ¿verdad?, son el resultado del exudado que se ha secado sobre la epidermis alterada. Estas pueden ser variables, suero, sangre o pus. En este caso, ¿verdad?, tenemos la epidermólisis ampollosa y el impétigo como ejemplo. Y en la fotografía tenemos una dermatitis atópica infectada, ¿verdad? Probablemente por una manipulación, ya sea del mismo niño o de los padres o los cuidadores, y entonces ha creado pues una lesión primaria, una lesión secundaria, pero ya complicada. Las escamas es el resultado de un aumento en la eliminación o acumulación del estrato córneo como consecuencia de una queratinización o exfoliación alterada. Estas pueden dividirse en pitiriaciforme, oscura, delicada, psoriasiforme, gruesa, blanca y adherente, o ictiosiforme, como escamas de pescado. Entonces, de acuerdo a cómo se vea el grado de exfoliación, así se va a ir clasificando. Como ejemplo, tenemos la ictiosis, descamación en la posmadurez, que ya hemos mencionado anteriormente, y la dermatitis seborreica, como el ejemplo que traemos en la lámina, ¿verdad? Que son escamas que están suscitadas secundariamente por otro tipo de lesión. Las erosiones, que es prácticamente una pérdida intraepitelial de la epidermis, que cura sin dejar cicatriz. En este caso tenemos el herpes simple, que puede empezar como una ampolla, ¿verdad?, o una vesícula, ya señalábamos anteriormente, y posteriormente puede haber pérdida intraepitelial. Y cierto tipo de epidermólisis ampollosa. En este caso, pues tenemos el ejemplo de una epidermólisis ampollosa. Ustedes ven la foto y pueden ver a la par la lesión histológica que se nos presenta de la lesión. Las úlceras, estas sí, ¿verdad?, son pérdida del grosor de la epidermis con daño en la dermis, que estas cubran, pero pues evidentemente hay una cicatriz. En este caso tenemos los hemangiomas ulcerados o la aplasia cutánea congénita, que en este caso pues estamos viendo en la figura la profundidad de la lesión. Va a curar, pero va a tener una cicatriz importante por la pérdida del grosor de la epidermis. Las fisuras, que son roturas lineales dentro de la superficie cutánea, que son muy dolorosas como secuencia de una cerosis excesiva. Ejemplo, las queratodermias hereditarias, eczema de la mano y el pie. En este caso nos ponemos como ejemplo la dermatitis atópica y observamos cómo hay una fisura importante a nivel de la oreja, atrás de la orejita, y entonces vemos que esto puede ser muy doloroso, pues, y muy incómodo para el paciente, debido pues a esta cerosis excesiva o resequedad en la piel. La liquenificación, que es el engrosamiento de la epidermis con aumento exagerado de las marcas cutáneas de la piel normal, consecuencia del rascado o de roces crónicos. Tenemos los callos por succión, que decíamos son aquellos niños que gusta estarse chupando los dedos constantemente, pero también tenemos la dermatitis atópica. En este caso tenemos un ejemplo de la dermatitis atópica que se liquenificó, ¿verdad? Probablemente pues, por un tratamiento, pues ya sea que fue inadecuado o que no se logró a tiempo pues, aplicar. Las atrofias, que son una disminución localizada de la piel. La atrofia epidérmica da lugar a una epidermis translúcida con aumento de las arrugas, mientras que la atrofia dérmica da lugar a depresión de la piel manteniendo las marcas cutáneas. La utilización, un ejemplo de esteroides tópicos, puede dar lugar a atrofia epidérmica, por eso la importancia de no estarse automedicando o medicando a los pacientes de forma innecesaria. Mientras que la administración de esteroides intralesionales puede provocar atrofia dérmica. En el contexto de la atrofia inducida por esteroides también se puede presentar discromía y telangiectasia. Entonces,
Aquí vemos la importancia de saber utilizar adecuadamente estos medicamentos de forma tópica que pueden también producir lesiones de tipo secundaria. Ejemplos típicos de la atrofia tenemos la aplasia cutánea congénita, cicatrices intrauterinas, ya sea por aquellos métodos invasivos que se hicieron, por ejemplo, amniocentesis o por cesárea, o la hipoplasia dérmica focal. En este caso, pues observamos una hipoplasia dérmica focal, como se ve la piel atrófica y bien marcada, ¿verdad? Esos agujeros en la piel. Las cicatrices, ¿verdad? Son cambios cutáneos fibróticos permanentes como consecuencia de lesiones de los tejidos. Esto puede ser intrauterina. Las cicatrices pueden producirse como consecuencia de ciertas infecciones o de la amniocentesis, o en el periodo neonatal como consecuencia de factores externos. Ejemplo, pues tenemos varicelas congénitas y la aplasia cutánea congénita como el ejemplo que mostramos a continuación. O sea que también se pueden dar por factores asociados a la atención en la salud, pero también por enfermedades propias del niño que acaba de nacer. Bien, hablamos un poco de lesiones primarias, de lesiones secundarias, ¿verdad? Ahí estamos describiendo la morfología y las características de las lesiones. Ahora, una de las cosas importantes que también vamos a describir es el color. El color rojo puede ser resultado de vasodilatación o eritema secundario a inflamación. Un rojo más profundo o púrpura sugiere extravasación de eritrocitos. Para diferenciarlo usamos la metodología, la diascopía, ¿verdad? La diascopía es aplicar presión en las lesiones y puede apreciarse si la lesión blanquea, en cuyo caso pues, sugiere que el rubor debido a vasodilatación o inflamación. Sin embargo, la ausencia de blanqueo sugiere daño vascular, con la consiguiente extravasación de sangre dentro de la dermis. Entonces, pues aquí es importante diferenciar por la diascopía, pues si el paciente puede tener un problema a nivel de daño vascular o no. Cuando las lesiones son de color blanco, puede ser debido a la pérdida de pigmento en la epidermis o en la acumulación de material blanco, como suele ser, ¿verdad?, el exudado purulento o material queratóxico. En este caso, no deberíamos de utilizar blanco para describir lesiones del color de la piel. Simplemente, pues, solamente describir el material que se está observando que evidentemente es blanco, pero puede ser purulento o queratóxico. Las coloraciones amarillas pueden verse en lesiones que contienen lípidos, como los xantomas o como resultado de la acumulación de bilis en el caso de la ictericia. Las coloraciones marrones, azul, gris o negro, estas variaciones están relacionadas con el aumento de la piel de la melanina o de la hemosiderina. Cuanto más superficial sea la pigmentación, más oscuro será el color. La evaluación de la pigmentación tiene que tener en consideración la base genética y racial del lactante. Así, por ejemplo, la hiperpigmentación difusa es rara y puede ser manifestación de enfermedades sistémicas como la enfermedad de Addison congénita y otras endocrinopatías, alteraciones nutricionales y enfermedades hepáticas. Igualmente, la hipopigmentación difusa también puede observarse en enfermedades sistémicas como el albinismo y la fenilcetonuria. Entonces, ¿verdad?, muy importante pues lo que es la pigmentación de la piel. Los márgenes de las lesiones pueden ayudar básicamente a establecer un diagnóstico diferencial. Algunas lesiones como la acrodermatitis enteropática, la ictiosis circunfleja y las erisipelas tienen márgenes definidos. Ya sabemos que la acrodermatitis enteropática son producto de una mala alimentación, de pacientes que están con fórmulas y que están produciendo alguna intolerancia, ¿verdad? Entonces puede producir acrodermatitis de este tipo. Entre los ejemplos de lesiones con márgenes no definidos están celulitis y dermatitis atópica. Los márgenes de las lesiones pueden estar elevados e indurados,
como en el granuloma anular y en el lupus neonatal. En esta foto tenemos una lesión por acrodermatitis enteropática con bordes, ¿verdad?, bien definidos y que están elevados. Entonces, importante establecer el margen de las lesiones y dónde están ubicadas. Ya hemos visto entonces los márgenes, los colores. Veamos las configuraciones de las lesiones. Pueden ser lineales. Varias lesiones sugieren un patrón lineal. Si se observa que son discordantes con las líneas normales de demarcación, hay que buscar un origen externo. Y las lesiones lineales pueden dividirse en varios tipos de lesiones. En este caso tenemos la lesión tipo Blaschko o lineal. Estas lesiones lineales en forma de V y S se cree que representan patrones de migración neuroectodérmica, y las lesiones cutáneas con esta distribución indican áreas de mosaicismo. No siguen ningún patrón vascular nervioso o linfático conocido. En este caso tenemos un nevo epidérmico lineal o la incontinencia pigmentica, que pueden ser típicos de estas enfermedades típicas de estas lesiones, como observamos pues, en la figura que tenemos un nevo epidérmico lineal. Dermatómico zosteriforme, muy común, todos lo hemos visto, ¿verdad? Son de tipo lineales, se corresponde con un dermatoma que es inervado por un ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad? En este caso, el herpes zóster, muy común y muy fácilmente diagnosticado por todos nosotros. Patrón segmentario, en este caso la configuración segmentaria de las lesiones se cree que vienen determinadas por la localización de las placodas embrionarias u otros territorios embrionarios, como puede observarse en el síndrome de Face. Ejemplo, tenemos hemangiomas infantiles o el nevo de Ota. Entonces vemos la localización embrionaria, en este caso, de este paciente que tenemos un hemangioma infantil. La covenerización lineal, ¿verdad? En este caso, este nombre se le da por su descubridor o por su descriptor, un alemán de apellido Kober. Son alteraciones cutáneas que tienden a agruparse en los focos de piel lesionada, lo que puede dar lugar a una configuración lineal. Entre los ejemplos clásicos tenemos la psoriasis, el líquen plano y el líquen nítido. Como vemos pues, en la lámina, tenemos un líquen nítido que se observa pues, la lesión de tipo lineal. En las lesiones anatómicas, que son también de tipo lineales, son lesiones cutáneas que tienen lugar con una distribución lineal que puede indicar que está afectada una estructura vascular subyacente, como podemos observar en la extravasación del punto de cateterización intravenosa. Infecciones como las producidas por aspergillus, rhizopus o micobacterias también pueden diseminarse siguiendo los vasos con una distribución esporotricoide. Ejemplo, las esporotricosis, infección por micobacterias atípicas. En este caso, pues tenemos la figura de una calcinosis cutis iatrogénica, consecuencia de la extravasación de calcio desde un catéter intravenoso. Entonces, se ve la distribución lineal, ¿verdad?, que sigue una estructura vascular. Un ejemplo típico, pues, también que sucede mucho en nuestras unidades intrahospitalarias. Las formas anulares, pues lesiones redondas en forma de anillo, donde la periferia es diferente del centro. Tenemos las tiñas, el lupus, la sífilis, eritema anular del lactante. En este caso, observamos una lesión anular de lupus neonatal. Numular, en forma de moneda, con carácter homogéneo en toda ella. El eczema numular, pues que es el ejemplo típico, lesiones discoides de lupus neonatal. En este caso, pues tenemos lesiones lúpicas en este lactante. Girada, policíclica, arciforme, serpiginosa, variaciones dentro del espectro de lesiones anulares. Y tenemos, pues, el ejemplo como el lupus eritematoso neonatal y lo más típico, las urticarias, que son temas que vamos a ir viendo posteriormente. En diana, iris, que son lesiones anilladas, concéntricas, frecuentemente con un centro oscuro o ampolloso.
Esto es característico del eritema multiforme y pues vemos el ejemplo típico de esa afección. Y el herpetiforme, pues un ejemplo es el herpes simple, como vemos que son lesiones vesiculares con líquido en la distribución que se observa. Corimbiforme se define como una agrupación de lesiones centrales rodeadas por lesiones individuales dispersas. Lo más típico pues son las verrugas. Retiforme o reticulada, un patrón de lesiones en forma de red. Ejemplo, la piel marmórea telangiectásica congénita, o cuando tenemos trastornos vasomotores en los pacientes podemos ver un patrón de este tipo en forma de red. Bien, hasta aquí hemos descrito, ¿verdad?, muchas de las lesiones, hemos dado algunos ejemplos de este tipo de lesiones. Creo que todos hemos estado compenetrados en algún momento en nuestra atención, ya sea primaria, secundaria, de primero, segundo o tercer nivel con estas lesiones. Y esto pues ha sido un recordatorio importante de cómo examinar la piel del niño, identificar las lesiones, ya sea primaria, secundaria, pero sobre todo hacer énfasis en los aspectos propios del periodo neonatal, en los aspectos propios de los antecedentes, ya sea de la madre, del padre, ¿ya?, y de los eventos que suceden durante el parto y el nacimiento. Muchas gracias, esperamos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, y estaremos en las próximas actividades prontamente.